Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Raquel Martínez Valdés, soy aspirante a la carrera de Gerencia de Servicios de Salud. El tema de mi investigación es importancia de la vacuna de influenza en la infancia. Antecedentes. A finales del siglo XV, en la batalla de Bosworth Field, ocurrida en Inglaterra, el ejército vencedor se traslada a Londres y de manera involuntaria acarrearon una enfermedad, desatando numerosas muertes cuyos síntomas del padecimiento eran fiebre alta, cefalia, dolor articular y sudor. Algunas defunciones eran instantáneas, mientras que otras personas tenían una recuperación de manera rápida. El término influenza es de origen italiano, probablemente acuñado en el siglo XVI, tiempo en el que se creía que la epidemia era ocasionada por la influencia de los astros o de poderes ocultos. En México se tiene registrada una pandemia de influenza en el año 1918, en la ciudad de Puebla, provocando alrededor de 2,000 muertes en aproximadamente 60 días. Esto se agravó por la situación política del país debido a las guerras civiles y las diversas intervenciones extranjeras que sufrió nuestro país durante esos años. Es decir, no había medios para poder organizar o tener poder económico para resolver esta pandemia. El 29 de abril del año 2009 fue nombrada nuevamente una pandemia nivel 5 de 6 por la Organización Mundial de la Salud, con el surgimiento de una nueva cepa del virus, nunca antes detectada, nombrada AH1N1. En ese entonces se cerraron escuelas, se cerraron todos lugares públicos que puede haber y se hizo de verdad encerrarse en casa. Los niños obviamente no podían ir a la escuela, fue muy grande. A partir de los antecedentes, planteo un objetivo general, que sería crear conciencia en la población de la importancia que tiene la aplicación de vacuna de influenza AH1N1 a nivel personal y social. Mis objetivos específicos: qué es influenza y cuáles son sus síntomas, propagación y periodo de contagio, beneficios y reacciones de la vacuna, fechas de aplicación y consejos de prevención. ¿Qué es influenza? La influenza es una enfermedad de progresión aguda que principalmente ataca el tejido del aparato respiratorio. Es de tipo viral. Se clasifica en 3 tipos o cepas principales, A, B o C, las cuales incluso se combinan y tienen una excelente capacidad de mutar. El tipo A podemos ver que está asociado con epidemias y pandemias, única en subdivisiones de acuerdo con NA, H3N2, H1N1. El tipo B solo afecta a los humanos, causando una enfermedad leve asociado con epidemias. Y el tipo C es asociado con casos esporádicos, casos de poca gravedad y antígenamente estable. Sus síntomas, comparados con la gripe común, tenemos que la influenza es un inicio súbito a llegar a 39 grados. El dolor de cabeza es intenso, los escalofríos son frecuentes, el cansancio es extremo, dolor de garganta es leve, la tos es seca, continua. El moqueo es poco común a comparación de la gripe. Los dolores musculares son intensos y ardor en los ojos es intenso. Tenemos que poner mucha atención en los síntomas porque muchas veces llegamos a confundir influenza con una gripe común. ¿Cómo se contagia? Se contagia por gotas de saliva al toser o estornudar, por medio de las manos de una persona enferma o de los barandales o de superficies. Es decir, yo estoy enfermo, toso, me tapo con la mano y en ese momento utilizo mi mano para tocar cualquier tipo de objeto. Entonces la persona que no esté enferma, que toque ese objeto, pues obviamente puede contraer la enfermedad. Por saludar, al final todo el tiempo estamos utilizando la mano para limpiarnos la nariz, para limpiarnos la boca, para limpiarnos los ojos. Eso es lo que debemos evitar para tener un contagio. Eso se debe de evitar. El periodo de incubación es de 1 a 3 días por lo general. El periodo de transmisibilidad es de 3 a 5 días desde el inicio de la aparición del cuadro clínico. Eso sería en los adultos, y en los niños puede ser hasta de 7 días. Las vacunas
que se utilizan para prevenir la influenza contienen cepas virales representando subtipos de virus de influenza AH1N1 y H3N2 e influenza B, recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Las vacunas pueden estar constituidas por virus completos o fraccionados. Cada año puede cambiar la estructura de una o más cepas del virus de influenza, ocasionando el surgimiento de nuevas cepas. Esto quiere decir que cada año tienen que actualizar la vacuna de influenza. Es importante que la aplicación sea anual, precisamente por estas características. Consejos de prevención. Lavarse las manos frecuentemente, usar gel antibacterial, cubrirse la boca, la nariz con un pañuelo desechable o con el codo de esta parte, de esta manera, al estornudar o toser. Nunca escupir en el suelo, es importante. Mantener la higiene adecuada en el entorno en donde estemos, ventilarlo y que dé sol. Lavar frecuentemente bufandas, todo lo que se utilice en cuanto pueda tener contacto con saliva o con sudor. No tocarse la cara, sobre todo nariz, boca y ojos, con las manos sucias. Y quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios. Sobre todo, acudir al médico en el momento en donde usted tenga fiebre mayor a 39 grados. El problema que estoy planteando es que uno de los sectores poblacionales más vulnerables al virus AH1N1 son los infantes en edad escolar. Esto debido al contacto que tienen con otros individuos y con diversos objetos en sus actividades cotidianas. Es decir, los niños la mayor parte del tiempo toman agua del compañero sin recordar acaso que pueden contagiarse. El lápiz lo meten a la boca, están tocándose la nariz, se limpian la boca con la mano, están todo el tiempo jugando sin pensar en esta parte de no te toco porque puedo contagiarte. Pueden compartir objetos personales también, entonces es por eso que es muy vulnerable a este tipo de virus. La metodología la llevé a cabo por medio de una investigación de campo. En la primera actividad hice un recorrido con los enfermeros de campo pertenecientes al Área Operativa Oriente, DIF Ciudad de México, en su AGEB, que es Área Geoestadística Básica, es lo que les asignan. Y en este caso fue específicamente en la colonia La Selva y Unidad Habitacional Bellavista en la delegación Iztapalapa. Siguiente a esta actividad fue la entrevista con el encargado del área, Gregorio Vázquez López. La primera parte de la investigación fue cualitativa, por medio de la observación, acudiendo con los enfermeros de campo a realizar su seguimiento de campaña de vacunación en la comunidad. Es decir, ellos pasan casa por casa tocando para llevar el seguimiento de vacunación en cuanto a su cartilla y poder estar al tanto de los niños que no se han aplicado alguna vacuna. Aún así, percibo una población desinteresada y poco participativa en esta actividad, considerando la importancia que tienen los menores que estén vacunados y que además no requieren trasladarse al lugar, sino vamos casa por casa y aún así percibo que la población está desinteresada. En la segunda parte de la investigación fue cuantitativa, pude obtener una bitácora de investigación. Realicé una entrevista con la persona del área responsable del área Oriente, la cual se realizó en tiempo y forma. Se consiguió información completa y concreta en esa entrevista. Después publiqué una encuesta en Facebook donde me tomé la tarea de etiquetar personas, conocidos, con hijos de diferentes alcaldías, los hijos en edad preescolar y escolar. Y esto fue con el fin de obtener un resultado diverso en cuanto a las gráficas que iba yo a realizar. Mi experiencia es que es una comunidad, en la investigación de campo, es que percibo una comunidad con alta marginalidad, por lo que reacciona insegura, ¿no?, de recibir los servicios, aunque los acepta. La población que encontramos es increíble, se quejaba de haberlos despertado a las 9:30 de la mañana para poder aplicar la vacuna a sus menores. Y además nos lo volvían a repetir en cuanto alguno de los enfermeros estaba aplicando la vacuna. Nos decía, seguramente llora, no nada más porque le aplican la vacuna, sino porque lo despertaron. Entonces esto me llamó mucho la atención. Además es una población muy flotante. Poco tiempo duran en estas colonias, también poco tiempo se van y poco tiempo regresan, ¿no? O a veces por largos periodos
se van y regresan, ¿no? Entonces, esta parte es, si en algún momento alguno de los niños o de las personas o de la población se llegara a contagiar con alguna enfermedad, no podríamos enterarnos ni tampoco llevar un registro adecuado para tomar las precauciones necesarias por ser una población tan flotante. Se percibe en la comunidad una alta falta de higiene, obviamente falta de compromiso, un interés nulo en cuanto a al programa de vacunación, y esto también se debe a que era por su religión, informaban ellos, por su religión, o por la información de vecinos, de familiares, o cualquier tipo de publicidad, en específico internet y televisión, que les decían que las vacunas no funcionaban, que les causaban daños, o que cuando te aplicabas alguna de las vacunas te ibas a enfermar más. Pero el cambio radical es cuando la comunidad entra en pánico, y esto quiere decir que se enteran, ¿no? O los enteran de algún caso de contagio, y entonces en ese momento sí acuden a la sede, Área Operativa Oriente, para aplicarse alguna vacuna. La entrevista se hizo al encargado del área de programas preventivos de salud, DIF Ciudad de México, en el cual está el programa de vacunación universal PROVAC. El doctor Gregorio Vázquez López me explicó de manera concreta qué es influenza, cómo se contagia, manejo de las campañas y periodos de vacunación. El link del video lo podemos ver aquí para que puedan visitar y enterarse de la entrevista completa. Esto me derivó a hacer una gráfica de la encuesta, ¿no? Estas son las gráficas de la encuesta. La primera pregunta, la parte superior derecha, ¿sabe que es una campaña de vacunación? El 100% de la población sabe que es una campaña de vacunación. También la siguiente, ¿sabe que es influenza? Me comentan que sí saben que es influenza. Pregunto si conocen a alguien cercano que haya adquirido influenza. Solamente 3 personas de 10 me contestaron que sí conocen. Les pregunto si vacunan a sus hijos contra influenza. Entonces, ahí las respuestas estuvieron casi a la par. 3 personas tal vez, 3 personas no las vacunan y 3 personas sí las vacunan. La respuesta de tal vez se debe a que no lo hacen anualmente, lo hacen cada 2, 3 años, o de repente cuando llegan a encontrarse en una situación de estar presentes cuando están en la aplicación de la vacuna, y en ese momento se les hace fácil decir, bueno, me paro aquí, vacunen a mis hijos y me vacuno yo, pero no de manera regular ni responsable. Lo mismo pasa con la gente adulta, y al final esta respuesta me llama mucho la atención cuando les pregunto, ¿considera usted que esta vacuna evita el contagio de influenza? Y me dicen tal vez. Entonces, en la encuesta se observa la falta de constancia para la aplicación de la vacuna, esa es en una primera parte, y tanto en adultos como en niños, pero también en la poca creencia hacia la vacuna, ¿no? No creo que funcione, por lo tanto no me la pongo. Conclusiones. Contamos con una población muy baja, con una cultura de prevención en cuanto al tema de salud en general. El nivel socioeconómico y lugar de residencia son factores básicos que influyen en esta característica. En el caso de influenza, la postura ha sido de incredulidad, como lo comentábamos con la gráfica, en cuanto a la existencia de este virus. En la pandemia del año 2009, mucha gente comentaba que seguramente era una enfermedad que el gobierno había inventado para ponernos en alerta. Además, obviamente esto fue apoyado por mucha publicidad de diversos medios de comunicación del 2009 hasta la fecha, que ha sido desacreditar la vacuna, y además han comentado que provoca secuelas irreversibles, ya sea físicas, y que al aplicarla pueden contraer la enfermedad. Es decir, yo me la coloco y en la noche ya tengo influenza y me voy al hospital, ¿no? No se cuenta con algún registro científicamente comprobado en donde la vacuna verdaderamente haya causado estragos físicos irreversibles en alguna persona. No se cuenta. Solamente han sido publicidades equivocadas. En cuanto a la información de la fecha de aplicación de la vacuna, que estamos hablando de la campaña de vacunación invernal, que así se llama, la población tiene perfecto conocimiento. El periodo también, así como previa a esta campaña de vacunación invernal, hay una información para evitar el contagio.
Mis recomendaciones. En un estudio publicado en la revista de enfermedades infecciosas pediátricas, se expone la relevancia de que cuando los niños reciben la vacuna, esta brinda inmunidad para la temporada siguiente. Es decir, yo me la aplico este año y para el siguiente tengo inmunidad. Con base en la investigación de campo y encuesta que realizo, propongo calendarizar antes de invierno una campaña de prevención en las escuelas junto con el personal de la escuela, para crear mayor conciencia y responsabilidad tanto en niños como en adultos. Es decir, entregarles a los niños, ¿no?, toda la información en cuanto a la enfermedad de influenza, el virus de influenza, H1N1, antecedentes, historia y actualmente en dónde estamos. La estrategia de control solo se logrará con la adecuada detección y contención de brotes en cualquier lugar del mundo. La identificación temprana de las cepas del virus y el desarrollo de vacunas diferentes a medida de que el virus pueda mutar. Esta es la única manera en que vamos a poder ayudarnos a controlar si vuelve a crearse una nueva cepa o si no hemos podido controlar esta enfermedad. Esto es todo.